información que marca además un giro ligero, al menos en el eje de la información, donde hasta ahora los ataques conjuntos israelíes y Estados Unidos habían sido parte de la dinámica sobre territorio iraní, especialmente en Teherán y en otras zonas, incluido el propio estrecho de Hormuz y algunos bloqueos de barcos iraníes que habían sido también de una u otra forma contrarrestados por las fuerzas estadounidenses. Estamos en contacto con Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente, ya para conocer más de este análisis que se puede hacer de lo ocurrido en los últimos días principalmente. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un placer estar contigo. Igualmente. A ver, lo de hoy ha marcado, yo le decía, un giro en el eje de lo que hemos podido ver ampliamente, ¿no? Estados Unidos e Israel perpetrando una serie de ataques día tras día, incluso amenazando a Donald Trump permanentemente con que el día siguiente va a ser el de más intensidad de los ataques, y así sucesivamente hasta hoy, cuando Irán parece atacar instalaciones estadounidenses nuevamente, lo hace con mucha fuerza, e incluso estamos viendo ahora el reporte de un incendio en el Gerald Ford. Dice Estados Unidos que no corresponde a un ataque, pero todavía está allí en desarrollo eso. ¿Cómo se puede leer esta última fase, estas últimas horas del conflicto? Bueno, es interesante observar en primer lugar de que una de las estimaciones que trataba o proponía Donald Trump es que el régimen iraní ya no tenía más capacidad de bombardeos, de drones y de misiles después de una semana de atacar no solamente, como bien lo comentaba, los países del Golfo Arábico, sino también Israel y también instalaciones, particularmente instalaciones militares y puntos estratégicos de radares y otro tipo de operativos norteamericanos que estaban dispersos desde Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, incluso y otros países de la región. Se había observado estadísticamente de que habían bajado los combates, habían bajado lógicamente lo que tenía que ver con la fuerza operativa, pero al parecer esto era parte de un plan estratégico, o por lo menos de crear una contranarrativa iraní, dado que posterior a la primera semana volvió a atacar lógicamente con la misma fuerza y con la misma capacidad, quizás no con la misma efectividad, pero sí con una capacidad bastante fuerte en lo que tiene que ver con los países en la región. Y por otra parte se ha reportado de que ha tratado y ha buscado y lo ha logrado tratar de generar la suficiente inestabilidad en el estrecho de Hormuz, en donde no solamente pasa petróleo, sino también una buena parte del gas natural y de fertilizante nitrogenado, que son bienes, como se llama, que no solamente se cotizan en el mercado internacional, sino que son altamente deseados por la cadena de suministro global. Sí, y en ese sentido también el interés de Estados Unidos, uno de los puntos más importantes de atención del Comando Central y de las autoridades en Estados Unidos, tenía que ver en las últimas horas con la colocación de minas navales. Esto es nuevo para nosotros, al menos en términos públicos, de escucharlo, ¿no? En el lenguaje de la guerra, en las formas de abordar los recursos que se emplean. Minas navales es una situación relativamente novedosa a simple vista, ¿no? Con un ojo un poco grueso. Sabemos que en términos militares probablemente hay mucho más expertise sobre el tema. Pero aquí, que Estados Unidos ponga atención en esto, marca también una necesidad de decir, la guerra no está acabada, tal como lo decía Donald Trump hace algunos días. Bueno, parece que no, ¿no? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer? Sí, y un excelente punto, porque lo que demuestra de alguna forma es que Irán sigue apostando en consolidar esta guerra asimétrica, en donde sabe que no va a poder tener ningún tipo de superioridad aérea, disculpen, ¿Sí? En torno a los ataques que entran desde Irak o de Jordania por las fuerzas y por los cazas, lógicamente, que posee Israel, y tampoco, lógicamente, va a poder enfrentarse de igual a igual a la capacidad aérea norteamericana. Cosa que sabe que no lo va a poder lograr, pero sabe de que los costos de la guerra van a ser compartidos y va a tratar de extender que esta guerra no solamente sea larga, sino sumamente costosas en términos monetarios, no solamente para los diferentes regímenes del Golfo Arábico, sino por sobre todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Es importante recordar que las minas que atacan o que posiblemente podrían ser instaladas tienen diferentes aspectos. El primero es que no necesariamente los buques están equipados para poder detectarlo, a menos que sean
buques lógicamente operativos bajo esta situación o con esta capacidad. Y por otro lado, se pueden colocar en situaciones o en puntos estratégicos que traten de generar de alguna forma un control mucho más escaso de la posibilidad de los buques mercantes que pasan por o podrían pasar por el estrecho de Hormuz. Esto significa, por una parte, que hay que comprender que los cargueros de petróleo, gas natural o de fertilizante no son particularmente muy rápidos, son muy fáciles de detectar, son enormes, además que tienen rutas bastante predefinidas y por lo tanto colocar minas para los buques sería bastante fácil, no solamente para detenerlo, sino también para generar algo que ya lo hemos visto, que tiene que ver con una subida o una escalada del precio internacional de estos tres commodities en el mercado internacional. Sí, y en ese sentido también es importante abordar otro tema, tiene que ver con la presión interna que puede estar sufriendo Donald Trump o viviendo, experimentando. No sabemos si le toma importancia o no todavía, no alcanzamos a palpar eso. Y es la presión interna debido a eventualmente bajas estadounidenses, al gasto militar estadounidense, sobre todo tomando en cuenta que Irán ha tenido y ha mostrado en las últimas horas capacidad de responder. Eso puede extender eventualmente la inversión económica, militar, logística en este conflicto, pero además aumenta la posibilidad de que haya bajas estadounidenses. Hace algunas horas nada más se mencionó que 7 soldados estadounidenses murieron en ataques de Irán. Un miembro de la Guardia Nacional también murió por una emergencia médica en Kuwait en medio de esta guerra. Y eso también es una cifra, una historia que Donald Trump deberá asumir en algún momento ante la presión interna. Logrará también sobrellevar esta presión que puede ser política, pero también social respecto del contexto de la guerra. Y sabemos lo que ha ocurrido con otros mandatarios en otros conflictos y lo que ha ocurrido también con la presión social respecto de eso, ¿no? Sí, por supuesto, y de hecho aquí Donald Trump se va a enfrentar a diferentes líneas diplomáticas que tendrá que resolver, tanto interno como externamente. La primera es que Estados Unidos no categoriza esto como una guerra, dado que no tiene autorización del Congreso para hacerlo. Claro. Por lo tanto, no solamente los costos, sino también las pérdidas humanas, militares y sobre todo tecnológicas, algunas que son imposibles de reparar o de reemplazar, dado que la cadena de reabastecimiento incluso se han hecho reportes de ciertos tipos de material militar que ha tenido que salir de países de aliados, incluso de Corea, y que ha tenido que reposicionarse en el escenario, en el teatro de la guerra de Medio Oriente. Eso por una parte. Por lo tanto, tenemos una línea que tiene que ver con un desconocimiento que la población norteamericana, que lógicamente también en las últimas encuestas ha mencionado que no le parece esta guerra, que las pérdidas humanas son inaceptables y que sobre todo está en contra de lo que prometió en la campaña en el segundo gobierno de Donald Trump, que no iba a entrar nunca en otra guerra eterna que muy probablemente Irán lo quiera arrastrar a ella. Por otra parte, y sin lugar a dudas, tiene que ver con que no solamente aliados se han visto preocupados, no solamente por el daño económico, lo que es posible, que tiene que ver con el precio del petróleo. Las estimaciones hablan de que en el primer mes, si esto continúa, podría el precio del petróleo tener un piso de unos $80 el barril hasta unos 100 o sobre 100, y de ahí podría escalar a 130 o incluso en algunas estimaciones optimistas dice de que si se cierra el estrecho de Hormuz o esto continúa por más de 3 meses, estaríamos hablando de un piso del petróleo de casi 100 y un máximo de 160. Eso es lo que abriría, y lo que se está observando es que abriría otro foco de duda y también de presión por el caso no solamente de Europa, de la India y de China, que lógicamente están, que se reabastecen lógicamente por el gas natural, los fertilizantes y el petróleo ya mencionado, sino también porque muchas de las sanciones que se ven en este momento, que se están viendo o aplicando en Rusia, tendrían que levantarse, en dando que Rusia podría ser el proveedor más cercano para proveer gas natural y petróleo, lógicamente a Europa, que no lo compra en este momento por la guerra de Ucrania, pero que con un precio de $160 el barril va a tener que necesitarlo. Todas y cada una de esas líneas, Donald Trump de alguna forma
va a tener que, lógicamente, tratar de ver de qué forma la resuelve. Claro, y podrá ser una lección, solo para ir cerrando también, se nos acaba el tiempo, pero es importante quizás saber si es que hay algún punto de comparación con lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo en estos años, ¿no? Lo pregunto por Rusia y Ucrania. Cuando Rusia invade Ucrania, en su momento se mencionaba, ¿no? Una guerra de solo unos días. Ucrania no iba a ser capaz de resistir los embates rusos, ¿no? Era una guerra muy asimétrica en el papel. Llevamos 4 años y contando, digamos, en ese sentido. Esa experiencia podría eventualmente tomarla Estados Unidos para no repetir la historia de un conflicto extendido, desgastador, que le permita también a Estados Unidos leer que no están consiguiendo sus objetivos y eso puede ser también Rusia y Ucrania un ejemplo para ello. Sí, y en varios aspectos. Lo primero que demuestra y lo que Rusia hoy en día está viendo son dos cosas. Primero, la elección de estas no guerras, sino operaciones militares específicas que en realidad terminan siendo una guerra y escalan en una guerra muy fácilmente, donde se ha calculado en muchos aspectos mal lo que tiene que ver con la contraparte a la cual uno quiere ingresar. Por otra parte, lo que tiene que ver con las cadenas de suministros mucho más y después de la pandemia cada vez más integradas, en donde incluso países como nuestra región, como Chile, incluso se vería afectado no solamente por el precio del petróleo, sino también por el gas natural o los fertilizantes, que lógicamente los países que exportan bienes primarios como agrícolas van a tener que costear. Y por otro lado, y quizás más importante, es lo que tiene que ver con el derecho internacional y con las instituciones, llámese el Consejo Nacional, el Consejo Internacional de Seguridad o particularmente las Naciones Unidas, en donde ha hecho Estados Unidos, uno con Alemania y otros países más que han construido por décadas el derecho internacional, hoy día lo hacen implosionar internamente, dado que por una parte presionan a China y a Rusia para que respete de forma irrestricta el derecho internacional, pero por otro lado vemos que saltan lógicamente o viola descaradamente el derecho internacional, no solamente con los ataques a población civil o a lugares civiles, como fue lamentablemente la muerte de 150 o más jóvenes o niñas en una escuela, pero también lo que tiene que ver con el derecho de guerra y con el derecho, ¿cómo se llama?, de defensa. Todo esto, lógicamente, podría afectar no solamente a Estados Unidos, sino a otros países que lógicamente pueden generar conflictos y que ya no les interese el derecho internacional entre las diferentes naciones. Bien, Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente, muchas gracias por estos minutos de conversación con Chilevisión Noticias. Un placer estar contigo. Igualmente.